Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 66. En el día de hoy, hoy es domingo, si empezaste esta trayectoria con nosotros desde el principio, y nos tocan 5 capítulos. Por el motivo de este video, porque el material es tan extenso, voy a estar cubriendo los últimos 4 capítulos de la Epístola Universal a los Hebreos, los capítulos 10, 11, 12 y 13. Nos toca el día de hoy Santiago 1 también, pero voy a añadir ese material al video de mañana. Pueden leerlo hoy para mantener ese orden, pero estaré cubriendo ese material en el video de mañana. Hebreos 10 sigue el pensamiento sobre el tabernáculo como sombra de las cosas venideras. A pesar de que el capítulo es un poco extenso, se puede dividir en solo algunos puntos claves. Primeramente podemos considerar los versos 1 al 10, en los cuales el escritor describe el lugar de Cristo como el sacrificio perfecto. Los primeros 2 versos explican la ineficacia del sistema de sacrificios implementado por la ley. Dice que los sacrificios no quitaban el pecado ni perfeccionaban, por lo cual era necesario seguir volviendo a los sacrificios. Los versos 3 y 4 explican cómo los sacrificios no perfeccionaban y añaden que en volver a ofrecer sacrificio necesariamente se hacía memoria del pecado, particularmente en el día de expiación. Todas las referencias al Antiguo Testamento en los versos 5 al 9 vienen del Salmo capítulo 40, versos 6 al 8. Esos versos implican la ineficacia de los sacrificios y mencionan cómo Dios actualmente no es agradado de los sacrificios, por lo cual preparó un cuerpo, haciendo referencia a Jesús. Los versos 8 al 10 incluyen una explicación por el autor en cuanto al entendimiento de este salmo. Primeramente, en el verso 8 explica que el salmo habla de los sacrificios en la ley, los cuales no le son de agrado a Dios. El verso 10, aunque explica la línea del Salmo en cuanto al que viene a hacer la voluntad de Dios, también hace una transición para el próximo tema, cuál será el cuerpo de Cristo preparado para el sacrificio. Noten cómo el autor insiste en el verso 9 que al haber un sacrificio nuevo y perfecto, el sistema viejo es quitado para ser reemplazado con uno nuevo. Es el mismo tema que ocupa desde el sacerdocio de Jesús en el capítulo 7. El segundo segmento del capítulo ocupa los versos 11 al 22, los cuales explican a mayor profundidad el previo segmento. Los versos 11 al 14 explican cómo los sacerdotes, tanto del tabernáculo del desierto como los subsecuentes templos, todos se ocupaban diariamente con la presentación de holocaustos y ofrendas por los pecados del pueblo. En ninguno de los templos ni el tabernáculo hubo una silla u asiento para los sacerdotes, ya que sus labores nunca terminaban. Mas, sin embargo, Jesús ofreció un solo sacrificio y perfecto, el cual era su propio cuerpo. Siendo que su sacrificio era de una vez y para siempre, terminó su labor y se sentó a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los versos 15 al 18 explican la eficacia del sacrificio de Jesús, usando referencia al nuevo pacto, cual mencionó en el capítulo 8. La referencia aquí es a Jeremías 31, versos 31 al 34, haciendo énfasis sobre el hecho de que no se acordará más de sus pecados. En este contexto, el significado de esta línea es que no será necesario más sacrificio para el pecado, ya que el único sacrificio de Jesús es suficiente para la remisión de pecados. Noten el verso 18 en el cual explica que donde hay remisión ya no hay necesidad de más ofrendas o sacrificios por el pecado. Pueden asemejar esto a lo escrito por Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. Los versos 19 al 22 siguen la analogía al templo, mencionando que el velo del lugar santísimo fue rendido, por lo cual tenía acceso al lugar santísimo. Noten bien en el verso 20 que el escritor describe el velo como la carne o el cuerpo de Jesús. De esta manera, el rendimiento del velo en el templo a morir Jesús en la cruz era simbólico del rendimiento de su propio cuerpo para proveer acceso al lugar santísimo en el cual hay comunión con Dios.
La purificación y el lavamiento en agua probablemente es una referencia a las Escrituras y la obra del Espíritu Santo. En teología paulina pudiéramos asemejar esto a lo escrito por Pablo en Efesios 5:26. Los versos 23 al 25 tratan acerca de la comunidad cristiana. Noten que el escritor los insta a congregarse juntos regularmente con el propósito de estimularse los unos a los otros a las buenas obras. Esto va en línea con lo que Pablo y los otros apóstoles escriben en sus epístolas en cuanto a las obras como señal o producto de la salvación. Noten también la mención del día que se acerca al final del verso 25. Los creyentes siempre estaban conscientes de la próxima venida del Señor. Los versos 26 al 31 hablan acerca de los que pecaran voluntariamente bajo el pretexto de ser cubierto bajo sacrificio. Esto probablemente era bastante común bajo la ley mosaica, en el cual los individuos pudieran ofrecer sacrificios por sus pecados. Esto causaba que uno pudiera pecar voluntariamente sabiendo que la ley mandaba tal sacrificio para remisión. Con Jesús, este no es el caso, ya que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Al pecar voluntariamente considerando que habrá sacrificio, sería, según el escritor, pisotear la sangre de Cristo. La amonestación es en particular para un pueblo acostumbrado a lo que significaba el sacrificio. Para el escritor es importante que los judíos en transición del sistema de la ley a la gracia de Jesús tuvieran un aprecio por lo que significaba el sacrificio de Jesús. Reitera el punto de las epístolas de Pablo y los demás apóstoles que la gracia no se debe tomar en vano como licencia para seguir en la pasada manera de vivir. El capítulo termina con un recuerdo de la bondad de los hebreos y su fidelidad en lo que habían llevado en el camino cristiano. Parece ser que la audiencia padeció persecución al inicio de su camino en la fe. El escritor les motiva a seguir hacia adelante con ese mismo amor y la pasión por recibir el galardón o la promesa en Cristo Jesús. Los versos 37 y 38 hacen referencia a Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4, para animar su audiencia a la paciencia en la espera por el Señor y en la fidelidad de su servicio. El verso 39 es una declaración afirmando la firmeza de la fe de la audiencia y a la vez introduciendo el tema del capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el pasillo de los héroes de la fe. El capítulo completo utiliza referencias al Antiguo Testamento para la explicación de lo que es la fe. El autor comienza con una descripción en el verso 1 de lo que es la fe o pistis en el griego. Menciona que la fe es cercanamente entretejida con la esperanza y que conlleva convicción en el individuo. Los próximos dos versos explican que se necesita fe para creer que el universo fue creado por Dios. Esto es porque nadie puede dar testimonio de primera mano de haberlo visto, por lo tal, es una convicción de lo que no se ve. El verso 4 trata de la historia de Caín y Abel de Génesis 4, en el cual Abel ofreció una mejor ofrenda a la de Caín. La insinuación es que Abel tuvo la convicción de la existencia de Dios, mientras que Caín no estuvo persuadido. Por lo tanto, ofrecieron sus respectivas ofrendas, aunque la ofrenda de Caín no fue acepta. Aunque Caín se levantó en contra de Abel y lo mató, la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Los versos 5 y 6 hablan de Enoc, mencionado en la genealogía de Génesis 5, quien es descrito como no habiendo probado la muerte, siendo traspuesto por Dios. Aunque algunos han argumentado que Enoc eventualmente murió, el escritor de la epístola afirma que no murió, sino que fue traspuesto al cielo con Dios. Esto por haber andado de agrado a Dios, lo cual define el autor como señal de fe. El verso 7 habla de Noé. Noten cómo el escritor utiliza la fe de Noé como contraste a la incredulidad de quienes perecieron en el diluvio. Siendo que Noé le creyó a Dios, sirvió de ejemplo que la fe en Dios era tanto posible como necesario. Los que no creyeron obviamente perecieron sin fe. Los versos 8 al 12 hablan acerca de Abraham y su familia, comenzando con la obediencia de Abraham en salir de su tierra y parentela hacia la tierra de Canaán. Vale la pena notar que Abraham no conocía de Dios previo a su llamamiento. También incluye a Isaac y Jacob, su hijo y nieto, quienes habitaron la tierra prometida en tiendas, nunca tomando posesión de ella. Noten el verso 10, cual indica que tenía su mirada puesta sobre la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Jehová.
Los versos 11 y 12 hablan acerca de Sara o Sarai, la esposa de Abraham. El embarazo mencionado es el del hijo de la promesa, Isaac, considerado primogénito y heredero de Abraham. Noten en el verso 12 cómo el escritor menciona que Sara tuvo por fiel a Dios quien le prometió un hijo. Esto es interesante en consideración con Génesis 18, versos 12 al 15, cual nos dice que Sara se rió al escuchar la promesa de Dios. Noten al igual cómo el escritor se refiere a Abraham como casi muerto, haciendo referencia a la edad avanzada de Abraham, quien era de 100 años al nacimiento de Isaac, según Génesis 21:5. Interesantemente, Abraham vivió hasta los 175 años, según Génesis 25:7, y tuvo 6 hijos adicionales con su próxima esposa Setura, según Génesis 25:1 al 6. No obstante, esto no le quita el hecho del milagro del nacimiento de Isaac. Los versos 3 al 22 tratan acerca de quienes son considerados los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos son los padres de las generaciones antes de la esclavitud en Egipto. En los versos 13 al 16, el escritor habla del testimonio de los patriarcas, diciendo que cada uno profesaba ser peregrino en la tierra donde habitaban, por cuanto estaban buscando otra tierra. Menciona que los patriarcas no estaban buscando la patria de donde habían salido, probablemente Harán o Ur de los Caldeos, si no hubieran tenido tiempo suficiente para regresar. Sin embargo, todos murieron viendo de lejos la patria celestial y confesando que eran aún peregrinos en la tierra. Los versos 17 al 22 mencionan momentos definitivos de la fe en la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. La referencia a Abraham es en Génesis 22, donde es llamado a sacrificar a Isaac. Noten que el escritor menciona que su fe era que Dios lo pudiera resucitar, un tema no visto tan temprano en el Antiguo Testamento. La referencia a Isaac es a cuando bendijo a Jacob en vez de a Esaú en Génesis 27. En el narrativo en Génesis se nos dice que fue por trucos de Jacob y Raquel que Isaac bendijo a Jacob en vez de Esaú. Sin embargo, el escritor aquí nota que fue por fe, probablemente porque Isaac bendijo a Jacob sin ver y la fe se encargó de que fuera lo necesario para los propósitos de Dios. La referencia a Jacob bendiciendo a sus hijos es a Génesis 48, durante el cual Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés, cruzado de manos, bendiciendo el menor, Efraín, en vez del mayor, Manasés. Semejante a su padre ante él, Génesis nos dice que Jacob o Israel en este caso estaba casi ciego. No obstante, su bendición estuvo en línea con el propósito de Dios para los jóvenes, aunque José protestó. Finalmente, la referencia a José es a Génesis 50, verso 25, en el cual José le dice a sus hermanos que no lo enterraran en Egipto, sino que cargaran sus huesos a la tierra prometida cuando Dios cumpliera su promesa hacia ellos. Los versos 23 al 28 tratan acerca de la vida y ministerio de Moisés. Noten que el verso 23 inicia con la fe de Jocabed, la madre de Moisés, ya que Moisés era un infante y no se pudo esconder por su propia cuenta. Noten al igual en el verso 26 que Moisés tuvo por mayor el vituperio de Cristo que las riquezas de Egipto. Esto es una implicación bastante profunda, insinuando que Moisés recibió la revelación de Cristo en la sombra del tabernáculo. El verso 28 parece indicar parte de la revelación de Cristo a Moisés, haciendo referencia a la celebración de la Pascua. Los versos 29 al 31 tratan de Israel como pueblo habiendo salido de Egipto. Debemos observar que el escritor menciona que pasaron el Mar Rojo por fe, pero después brinca por encima del resto de la historia de esa generación hasta llegar a la generación de la conquista bajo el liderazgo de Josué. Recuerden que ya el escritor ha hecho su caso por la incredulidad de la generación del desierto. Junto con la conquista de Jericó, incluye el testimonio de la fe de Rahab, cual es una importante referencia a la salvación de gentiles en el Antiguo Testamento. Los versos 32 al 38 abarcan todo el resto del Antiguo Testamento, mencionando algunos de los nombres más conocidos del Antiguo Testamento, como Gedeón y David, pero incluyendo a todos quienes aparecen en las Escrituras.
También hace mención en de los versos 33 al 38 de los padecimientos de estos personajes y las grandes obras que hicieron. El capítulo termina con la mención de que todos anduvieron por fe, pero ninguno recibió lo prometido, o por completo al menos. Noten el verso 40, en el cual el escritor describe que Dios tenía algo mejor aguardado para ellos, su audiencia, lo cual va a describir en el próximo capítulo como Jesús mismo. El capítulo 12 sigue el testimonio de los antiguos con una amonestación a perseverar en esa misma fe, poniendo sus ojos sobre el blanco de la fe, cual es Jesús mismo. Noten cómo describe el motivo por el cual Jesús padeció el oprobio de la cruz y el daño de la persecución de los incrédulos. Escribe que Jesús padeció todo por el gozo puesto delante de él. O sea que aún Jesús en la carne tenía su mirada puesta en lo celestial y no lo terrenal. Los versos 3 al 11 tratan acerca de la persecución de los creyentes, probablemente por otros judíos en este caso, describiendo los padecimientos de los creyentes como disciplina de parte de Dios. Ya ha descrito el padecimiento de Cristo como disciplina y ahora llama la atención de los creyentes al hecho de que han sido llamados a ser hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Si deseaban ser hijos, necesariamente tendrían que someterse a la disciplina o al padecimiento de la persecución semejante a como lo hizo Jesús. La referencia al Antiguo Testamento en los versos 5 y 6 es a Proverbios capítulo 3 versos 11 y 12. Los versos 12 al 17 son una amonestación a la unidad y la fe común de los creyentes. Ya que todos padecían persecuciones, debían animarse los unos a los otros a seguir hacia adelante. Noten el verso 14, cual menciona la santidad, pero también de la paz con todos. Los creyentes tenían suficientes persecuciones con los de afuera y no era necesario más padecimiento de los de adentro. Los versos 15 al 17 hablan acerca de cuidarse ellos mismos de las raíces de amargura y los conflictos internos en la congregación, cuales pudieran afectar la salvación de los problemáticos, pero también de los demás creyentes. Utiliza el ejemplo de Esaú, quien aunque luego se arrepintió, no volvió a recibir la primogenitura. Este segmento va de mano con lo que el escritor ha hablado en cuanto a apartarse de la fe. Los creyentes debieran guardarse de tales cosas. Los versos 18 al 25 hacen una comparación entre dos montes. El primer monte, mencionado en los versos 18 al 21, es el monte Sinaí durante el tiempo de la generación del desierto, o los incrédulos, durante cual evento todos se espantaron, incluyendo a Moisés. Utiliza la referencia directa a Éxodo 19, versos 12 y 13, y Deuteronomio capítulo 9, versos 19, para describir el temor del pueblo frente al monte Sinaí. En Sinaí, el pueblo recibió la ley en forma de los 10 mandamientos. El segundo monte, descrito en los versos 22 al 24, es el monte Sión. Esta es una referencia interesante, ya que Sión era conocido como el monte sobre el cual quedaba la ciudad de Jerusalén y el templo de Herodes. Sin embargo, el escritor menciona que el monte Sión al cual se habían acercado era el Sión espiritual, celestial, en la cual hay millares de ángeles. Está Dios mismo como juez justo, están los espíritus de todos los justos hechos perfectos, y se encuentra Jesús, el mediador del pacto, cual lo hace todo posible. La descripción es a lo que se consideraría el cielo o en semejanza al Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Noten el verso 26, cual marca una distinción entre la sangre de Abel y la sangre de Jesús. Los versos 25 al 29 traen conclusión al capítulo con una amonestación en contra de la desobediencia y la incredulidad. El verso 25 parece hacer referencia al contraste de los dos montes, cual acaba de describir. Los que oyeron la amonestación en la tierra fueron los de la generación del desierto, quienes tuvieron temor y fueron desobedientes por su incredulidad. Los creyentes presentes para el autor eran amonestados desde el cielo por Jesús mismo, la sangre que clama. El escritor utiliza Ageo capítulo 2, verso 6 para asemejar a los dos como siendo el mismo y en capacidad de remover lo movible en los días finales. Noten el verso 28, cual explica que hemos recibido un reino inconmovible o celestial. Esto va en línea con lo que el escritor ha explicado de la fe y los testigos del Antiguo Testamento, quienes todos miraban ese reino.
La referencia a Dios como fuego consumidor se debe tomar en capacidad de la santidad de Dios, quitando todo lo movible, temporero, carnal o pecaminoso, con tanto de preservar lo eterno y lo inconmovible. El capítulo 13 trae conclusión a la epístola con unas amonestaciones en cuanto a la conducta de los creyentes. Ya que el escritor ha definido la fe y la importancia de retener la fe en medio de tiempos de persecución, entra en un discurso sobre el ejemplo que debe proveer la iglesia, comenzando con el amor fraternal. El tema del amor es central a los versos 2 al 7. En demostración de amor fraternal mostrarían la hospitalidad a los demás. Noten que explica el hospedaje de ángeles sin saberlo, probablemente para indicar que los ángeles prueban la fidelidad de los creyentes en el desarrollo del amor fraternal. En el verso 3 menciona el amor hacia los presos y a los maltratados. El verso 4 habla del amor en el matrimonio, demostrado por la fidelidad mutua. El verso 5 habla de desechar la avaricia, siendo desinteresado en el servicio de los demás. Utiliza Deuteronomio 31, versos 6 al 8 para enfatizar el cuidado y la provisión de Dios. Finalmente, el verso 7 habla acerca del tratamiento de los pastores, quienes han servido como ejemplos para el pueblo. Un acto de amor hacia los pastores es el de imitar su fe. Los versos 8 y 9 hablan de la constancia de la fe. Porque Jesucristo no cambia, nuestra fe es constante, basado sobre la roca de nuestra profesión en un Cristo inmutable. Por lo tanto, no debiéramos titubear en la fe, siendo llevados por cualquier doctrina, sino manteniéndonos firmes sobre lo que sabemos y conocemos de Jesús. Los versos 10 al 16 son en referencia al sistema de la ley. Quienes ofrecían sacrificios y ofrendas en el templo no tenían derecho a participar de ellos. Solo algunas excepciones se hacían para el sostén de los sacerdotes. Aunque la sangre de algunos sacrificios era utilizada en el santuario, eran quemados afuera. En este segmento, el escritor compara el sistema de sacrificios con el sacrificio de Jesús. Bajo la ley, el sacrificio se ofrecía y el sacerdocio se encargaba de todo. Ya no había más relación del individuo con el templo. En el sacrificio de Jesús hay relación e intimidad con quien ha dado su vida por nosotros, de modo que podemos participar del sacrificio, obteniendo un acceso cual no era posible bajo los términos de la ley. Noten el verso 13, cual insta a los creyentes a salir a él, probablemente una referencia a salir de las enseñanzas de la ley y entrar en las enseñanzas de la gracia. El verso 17 entonces sella el pensamiento mencionando de nuevo los pastores, quienes se hacían responsables por el adiestramiento de la grey y la salvación de los creyentes. Los hebreos deberían atender la doctrina de sus pastores y respetarlos para que su oficio se lleve a cabo sin murmuración ni queja. Los versos 18 y 19 parecen indicar que quien haya escrito la epístola servía en capacidad de pastor. Pide las oraciones de los creyentes en particular para ser restituido pronto. Esto es una referencia a su deseo de volverlos a ver, probablemente habiendo estado preso o padeciendo alguna interferencia al llegar a ellos personalmente. De nuevo, muchos han señalado este verso como indicación de autoría por Pablo. La epístola contiene una breve doxología en los versos 20 y 21. El mismo habla acerca de Jesús como pastor y su obra entre los creyentes para establecerlos para la eternidad. Los versos 22 al 25 traen conclusión a la epístola con saludos finales. Noten que el verso 22 indica que la carta fue una breve exhortación. Recordando lo que dijo en el capítulo 5, verso 11, que había mucho más que decir, pero que no lo haría en la carta, es probable que anticipaba llegar a ellos en persona. Noten que el verso 23 describe a Timoteo como estando en libertad. Esto insinúa que Timoteo haya estado encarcelado en algún momento, aunque no tenemos más referencia a esto. El escritor saluda a los pastores de los hebreos y también envía saludos de los de Italia, indicando que la epístola fue escrita desde algún lado en Italia, probablemente desde Roma. De todos modos, el escritor de la epístola era conocido de las congregaciones a las cuales
escribió. Estos han sido los últimos 4 capítulos de la epístola a los Hebreos. Recuerden que nos toca todavía Santiago capítulo 1, lo cual voy a incluir en el video de mañana. O sea que hoy leemos 5 capítulos, pero consideramos 4 en el video. Mañana leemos 3 capítulos y consideraremos también 4 en el video de mañana. Esto espero que les sea de bendición en el día de hoy. Sigan hacia adelante en la lectura, muy importante. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos por esta parte mañana.